Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de En Cartago ¿Cómo vamos? Un programa exclusivo para nuestros usuarios. Hoy nos encontramos con la grata compañía del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el doctor Néstor Ricardo Vélez García. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Paula. Buenos días a todos los cartagüeños que están escuchando esta nota. Doctor, cuéntenos con su llegada en Cartago cómo ha encontrado la oficina jurídica. En el momento en que se produce la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, se evidencia pues una gran cantidad de problemas técnicos, comerciales, financieros, jurídicos, etcétera, de toda naturaleza, que debían ser intervenidos. En la parte jurídica, cuando el suscrito jefe de la oficina jurídica se me entrega la responsabilidad de adelantar los procedimientos jurídicos de la empresa, lo primero que hicimos fue un diagnóstico de cómo se encontraba la parte en todo su componente legal. Evidenciamos problemas grandes, muy complejos, como por ejemplo la situación judicial que vivía la empresa en el momento en que se produjo la intervención. Eso traía grandes pérdidas para la compañía, en la medida en que se producían dos problemas muy radicales. El primero era que en materia judicial no existían buenas políticas de prevención del riesgo judicial, lo que generaba que se presentara mucha avalancha de tutelas y de demandas que en últimas terminaban pues generando grandes pérdidas económicas para la compañía. Y como segunda medida, en la parte de la defensa técnica, pues había ciertas debilidades que había que reforzar para acabar con ciertas tesis que estaban manejando ciertos despachos judiciales y que estaban generando condenas en contra de la empresa. Para ello entonces la empresa trabajó arduamente, primero que todo, en la prevención del riesgo judicial, hasta el punto que desde el momento mismo de la intervención y hasta la fecha no se ha presentado ninguna demanda, ni en materia laboral, ni por acciones de reparación directa que hayan tenido como causa acciones u omisiones de la empresa o de los funcionarios que estamos vinculados después de la intervención y hayan generado fallos condenatorios en contra de la compañía. O sea, existe un índice de 100% de blindaje en la empresa en lo que tiene que ver con la prevención del riesgo judicial, porque entre otras cosas pues se trabajó mucho en evitar los accidentes que antes se presentaban en las calles por las obras que ejecutaba la compañía, y además porque en materia laboral con la compañía de la sugerencia administrativa se adelantó un trabajo muy serio a la hora de ajustarse todo el régimen salarial y prestacional, de tal manera que no existiera el riesgo de que algún trabajador pudiese demandar en una acción laboral. Y como segunda medida, para trabajar duro en la parte judicial, frente a los procesos que ya vienen en marcha como consecuencia de acciones u omisiones cometidas por las administraciones anteriores, se ha adelantado una defensa muy compleja, muy precisa, muy eficaz, hasta el punto de que, como les dije ahorita, entonces no han habido fallos condenatorios en contra de la empresa por hechos acaecidos después de la intervención. Bueno, doctor, cuéntenos entonces cuáles han sido los mayores logros o la mayor gestión que ha logrado usted en este tiempo. Bueno, podríamos decir que como primera medida el haber blindado a la empresa desde el punto de vista judicial, hasta el punto entonces, como les acabo de manifestar, que los fallos judiciales ya no nos perjudican, no nos atacan de una manera tan dañina como sucedía anteriormente. En materia de investigación de bienes, una de las situaciones que yo evidencié cuando llegué a la empresa fue el haber encontrado que la empresa tiene regados una gran cantidad de bienes inmuebles, de bienes raíces, bienes estos sobre los cuales no había un buen inventario, no se sabía la situación real del bien, y a partir de un diagnóstico elaborado por el suscrito jefe de la oficina jurídica, con la compañía o el apoyo de la doctora Isabel, que es una abogada adscrita a mi despacho, hemos logrado identificar 20 bienes inmuebles, y en este momento estamos en ese proceso de depuración jurídica de esos bienes, porque encontramos que algunos estaban siendo poseídos por terceros y demandaban una reivindicación de los mismos, otros no estaban siendo poseídos, pero sí estaban siendo en alguna medida perturbados por ciudadanos, servidumbres que también necesitaban cierta intervención judicial para poderlas proteger, y en este momento pues llevamos un trabajo muy adelantado en todo el proceso de investigación de bienes. Ese es un avance muy importante que se ha hecho en la oficina jurídica.
Otro tema importante que vale la pena resaltar es el tema de las incapacidades. Cuando yo llegué a la compañía me di cuenta que pues, la empresa pagaba directamente las incapacidades a sus trabajadores, no lo hacían las entidades de previsión social por la sencilla razón de que la compañía no pagaba los aportes a seguridad social, entonces las entidades de previsión social no pagaban las incapacidades. Con el préstamo que hizo la superintendencia al fondo empresarial, una vez se produjo la intervención, nos pusimos al día con las entidades de previsión social, les pagamos las incapacidades, pero además de ello hicimos un ajuste legal de tal manera de que se ahorrara una gran cantidad de plata que antes se perdía en el tema precisamente de las incapacidades. Y en materia pues, de contratación también vale la pena resaltar que se ajustaron todos los procesos contractuales, se cerraron esos contratos de obra que estaban abiertos desde hacía varios años y si no se sabía qué iba a pasar con esos contratos, se hizo un diagnóstico de los contratos que se encontraban abiertos y requerían de una intervención para poderlos cerrar y la oficina jurídica hizo todo ese trabajo en compañía con la oficina de contabilidad, con la parte financiera, dejamos cerrados y definida toda la parte contractual, de tal manera que en este momento ya la empresa en esa parte contractual y contable ya quedó totalmente depurada. Es mucho lo que falta por hacer, Paulita, pero yo creo que se ha avanzado bastante. Bueno, doctor, ¿podría usted dar un aproximado de, con su gestión más o menos en cifras, cuánto nos hemos ahorrado? Paulita, es muy difícil uno lanzar una suma específica y decir que nos hemos ahorrado tanta plata, pero yo creo que con la gestión que se ha adelantado a partir de la oficina jurídica desde que yo me posesioné, lógicamente impulsado y apoyado por el agente especial que es prácticamente el motor de la oficina jurídica y por el equipo de trabajo que yo tengo, que es un equipo muy competente. En materia judicial, podríamos hablar de que la empresa se ha ahorrado más de 1.000 millones de pesos, porque desde el momento de la intervención, las pretensiones en materia laboral, en las demandas laborales, han estado por encima de los 1.000 millones de pesos. De tal manera que si no hubiésemos adelantado una campaña, una gestión tan profesional, de tanto nivel académico para poder blindar a la empresa, en este momento podríamos decir que estarían en riesgo más de 1.000 millones de pesos solo en la parte judicial, porque muchas otras gestiones que ha adelantado mi oficina se le ha ahorrado mucha plata a la empresa. Por ejemplo, anteriormente se dañaba una red y era muy difícil exigirle a la aseguradora que respondiera por el siniestro. Hoy en día, Paulita, se daña una red, se produce cualquier daño, porque un carro daña un poste, porque un aguacero, un vendaval daño un transformador, etcétera. Todo daño que se produce se le exige a la aseguradora que pague el siniestro y eso también son dineros que se podría decir nos estamos ahorrando porque antes no se hacía esa gestión, ¿no? Doctor Néstor Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, a usted, Paulita, por la invitación que me hace y pues a la ciudadanía el mensaje de que hay mucho por hacer. El proceso de intervención apenas está iniciando, estamos apenas en la etapa de puesta al día y de diagnóstico. Hay mucho por hacer, pero de verdad que existe todo el entusiasmo para hacer las cosas lo mejor posible. Llegamos a nuestro final y, queridos usuarios, recuerde que en Cartago, comprometidos con la calidad del servicio para nuestros usuarios.